30 de enero, Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Esta jornada se celebra desde 1964 y fue reconocida por la ONU en 1993. Es una fecha en que se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, líder nacional y espiritual de la India, asesinado a tiros en 1948 por un hinduista, de la religión hindú, naturalmente. La India siempre fue, bueno, estamos primero, les cuento que estamos en nuestro canal de YouTube. Esperamos que se suscriban, que den los likes, que compartan y que activen la campanita para que les lleguen pronto las notificaciones, les lleguen de manera inmediata. De igual manera, estamos en mi página pepecomenta.com y con nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. La India siempre fue considerada, este rótulo fue oficializado más tarde por la reina Victoria en 1876 como la joya de la corona, no solo por su tamaño y posición estratégica, sino por las grandes riquezas que le producía a los británicos. Mahatma Gandhi empezó un ayuno el 20 de septiembre de 1932 contra el separatismo promovido por Inglaterra, pero bueno, eso no sirvió de mucho. Tras 70 años de su liberación, en el mundo se ha extendido la idea de que a través de su método de no violencia, resistencia pasiva y desobediencia civil, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma, alma grande, logró que la India se independizara sin lucha y de manera definitiva de Inglaterra. ¿Eso es cierto del todo? Vamos a analizarlo. Gandhi, asesinado el 30 de julio de 1948, había pedido que para lograr la independencia, la India debería ser una resistencia pasiva, recurriendo a la desobediencia civil y a la no violencia. Esa fue la tesis de Gandhi. Estoy y estaré siempre en el lado de la palabra tolerancia y comprensión. Esto va directo para las personas y organizaciones legales o ilegales que hacen daño o matan a otras por sus ideas u objetivos, sea en España, en Nigeria o sea donde sea, decía Gandhi. Los ingleses lo que menos deseaban era que su colonia más importante, la que les surtía de gran cantidad de especias, minerales y alimentos, se separase del Reino Unido. Pero la Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial no estaba en condiciones de una nueva confrontación bélica. La India, con sus 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión y 300 millones de habitantes de la época, y el suministro a Gran Bretaña de especias, yute, trigo, aceite, té y minerales, era la posesión más preciada del reino. De ella obtiene materias primas a bajo precio y el algodón, que tuvo un papel creciente en la economía británica. ¿Por qué se desprendería entonces Inglaterra sin hacer el más mínimo intento de lucha de semejante riqueza? En el año de 1982, para recuperar un territorio que a juicio de la prensa era muy poco importante para ellos, como las Islas Malvinas, el Reino Unido gastó una fortuna en una guerra contra Argentina para recuperar el insignificante archipiélago. Peter Porter, de The Observer, un dominical liberal, aseguró que los ingleses no estaban muy interesados en el tema. Sobre el hecho de que muchos británicos no están al tanto de las recientes controversias, Porter dijo a la BBC Mundo que los ingleses no se interesan por el conflicto, porque no es un evento que tenga que ver con ellos y les afecte sus vidas. Por eso es que la economía, tu colegio, tus impuestos son los temas que dominan las noticias. Desde 1982 poco se habla del tema, salvo cuando hay una movida diplomática, un aniversario o Argentina dice algo. Eso sí era la publicación de la BBC. Pero bueno, vamos al grano. Si por algo poco calificado como poco importante, como las Malvinas, Inglaterra invirtió alrededor de 1.500 millones de dólares en una confrontación militar para recuperarlas, ¿por qué permitió sin lucha, sin pelear, que la denominada joya de la corona, su colonia más preciada y productiva que era la India, se independizara sin ningún problema? La razón estaba en las terribles y deplorables condiciones bélicas, económicas y políticas en que quedó el Reino Unido después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Después de ese segundo conflicto ecuménico, Europa estaba destrozada y los ingleses no eran la excepción. Habían gastado casi la cuarta parte de su riqueza neta
y al margen de eso debían alrededor de 12.000 millones de dólares, obligación que no podían cancelar. Manny Sheinbaum, ministro de Combustible, había declarado que la situación era un verdadero desastre total. Esta guerra nos tiene todos al borde del colapso, había afirmado aún antes de la finalización del conflicto. No era para menos. Entre 1944, 1939 y 1944, la RAF había sufrido la pérdida de 9.176 aviones de diferentes tipos y la otrora orgullosa Royal Navy había sido destrozada por completo en el Pacífico por los japoneses en la batalla de Singapur. Los británicos llevaron acorazados a defender a Singapur de la invasión, pero Japón los hundió, con lo que logró el inmediato sometimiento de la Armada. Este desastre hizo que Inglaterra perdiera su hegemonía naval en el mundo. Ha sido la peor y más humillante derrota sufrida por los británicos en toda su historia, había dicho Winston Churchill respecto al desastre ese. Antes de comenzar la Segunda Guerra, Inglaterra era la primera potencia económica, naval y política del mundo. Al finalizar la confrontación, la Royal Navy y la RAF eran cuerpos casi inútiles, incapaces de entrar en un nuevo conflicto bélico. Para colmo, su capital, Londres, había quedado devastada tras los bombardeos ordenados por Hitler. Según diversas publicaciones, la aviación nazi destruyó más de 1 millón de hogares, mató alrededor de 40.000 civiles. Puertos y centros industriales y centros de acopio también fueron atacados y la ciudad estaba sin suministro. La productividad del país había descendido al máximo. La deuda externa era superior a los 3.500 millones de dólares y la población sufría tanto por la escasez de vivienda como por los alimentos que tenían que ser importados. Miren qué condiciones estaba Inglaterra. En esas condiciones no podía retener a la India por la fuerza. Lo más inmediato era concederle la independencia, lo más inmediato y lo más sensato era concederle la independencia a través de un tratado en el cual se pudieran sacar de pronto algunas ventajas. Y así lo describe el portal Arte Historia. ¿Vean lo que dice? El panorama presentado por el Imperio Británico en el año 1945 permitirá asimismo a los gobernantes de Londres, en el ejercicio del más abierto e inteligente pragmatismo, darle la independencia a la India, considerada como la más preciada posesión imperial de la corona. India había manifestado intenciones emancipadoras a lo largo de los últimos decenios, deseos incrementados al calor de la situación impuesta por la guerra. La metrópoli debía enfrentarse a esta cuestión y resolver de la mejor manera posible para todas las partes interesadas. De acuerdo con semejante panorama, concluye el portal Arte Historia, el gobierno de Londres, acorde con las promesas emitidas durante el conflicto, dio los pasos necesarios para la formación de una asamblea constituyente y en 1947 la Unión India, de la que se había despejado su fracción de población musulmana, penetró en el ambiente de la independencia. Era lo más lógico. No tenía forma Inglaterra de defender la joya de la corona. De acuerdo con todo esto, la conclusión parece lógica. La India no obtiene su independencia por los postulados pacifistas de Gandhi, sino por las circunstancias desfavorables en que estaba Inglaterra en ese momento, incapaz de emprender una guerra para conservar esa colonia tan importante, la joya de la corona. De manera que no fue tanto el pacifismo de Gandhi, ni su no violencia. Fue que Inglaterra estaba sin un peso para defender esa colonia. Y por tanto tuvo que entregarla porque no podía embarcarse en otro conflicto bélico. Entonces les pido que por favor envíen los comentarios a Twitter. En Twitter nos estamos como Pepe Comenta. En Facebook aparecemos simplemente como Pepe Sánchez o a mi página pepecomenta.com.